Bien, ahora sí. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más, en este caso de química, ¿verdad? El día de ahora vamos a tratar acerca de las propiedades de la materia. Cabe mencionar de que ahí dice clase de la semana 4, ¿verdad? Pero sabemos de que vamos en el tema 5, vamos bastante adelantados, ya que los temas están distribuidos bastante breves. Pero yo he tratado la manera de poderlos comprimir, ¿verdad? E irlos tratando de una mejor forma. Ahora bien, entrando ya en lo que respecta a la temática de ahora, vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia, ¿verdad? Permítanme que pase la diapositiva. Permítanme que se ha quedado trabado. Mucha potencia. Ahora sí. Bien, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Es la clasificación de las propiedades de la materia. También vamos a ver cuál es la diferencia entre las propiedades generales y específicas. Y también vamos a ver propiedades extensivas e intensivas de la materia. Con lo que respecta al desarrollo de toda la temática, vamos a recordar lo que era materia. La materia la podemos describir como la sustancia de la que están hechas todas las cosas materiales, ¿verdad? Del universo. El agua, la sal, la arena, el azúcar, el acero, las estrellas e incluso los gases presentes en el aire. Todo ello se compone de materia. Esto lo vimos en el tema número 3 de química. Ahora, en lo que respecta en las propiedades de la materia, la vamos a clasificar de dos formas. Propiedades generales de la materia y propiedades específicas. Dentro de lo que es las propiedades generales, tenemos la masa, el volumen y la temperatura. De lo que respecta a las propiedades específicas, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la conductividad eléctrica y térmica. Pero, ¿en qué consiste en sí que la materia tenga propiedades generales y propiedades específicas? Bueno, esto es relacionándolo con los estados de agregación de la materia. En las propiedades generales, recordemos de que el agua siempre va a mantener la misma masa, si está en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Puede que también mantenga el mismo volumen, porque recordémonos de que el volumen está determinado por el recipiente en el que echemos, en este caso el agua, ¿verdad? No importa si está en estado líquido, sólido o gaseoso. Entonces, las propiedades generales son cosas de que no importa en qué estado de agregación esté la materia. En cambio, las propiedades específicas son cosas ya un poco más particulares. Por ejemplo, el punto de fusión. Sabemos de que el punto de fusión, como estuvimos desarrollándolo en la clase anterior, es únicamente de los sólidos. O sea, es un caso en particular. Entonces, de ahí de que la materia tenga propiedades generales, o sea, que no importa el estado en el que esté la materia, siempre va a tener masa, volumen y temperatura, y propiedades específicas, que son cosas ya más puntuales. Por ejemplo, el punto de ebullición también, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver la definición de masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Para medir la masa se utiliza la balanza, la cual determina la masa de los dos cuerpos. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos medir la masa del agua, lo primero que tenemos que hacer es, si lo vamos a utilizar, digamos, en un vaso, primero vamos a colocar el vaso solo en la balanza, luego lo vamos a llenar de agua
O sea, vamos a medir primero la masa del recipiente, ¿verdad? Así solo. Vamos a anotar cuál es su masa. Posteriormente lo vamos a llenar de agua, lo vamos a volver a pesar y a ese resultado que nos dé le vamos a restar la masa del recipiente que habíamos calculado previamente, ¿verdad? Entonces, al utilizar estos instrumentos, de esta forma funciona. Recordemos que la masa es una propiedad general de la materia. Ahora, vamos a hablar acerca del volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El volumen es la magnitud derivada, es decir, se halla multiplicando tres dimensiones, el ancho, la profundidad y la longitud. La unidad en el sistema internacional para medir el volumen es el metro cúbico. Y ahí vemos una ilustración donde tenemos cómo está ubicado el alto, el largo y el ancho, ¿verdad? Cosas que son necesarias para poder calcular el volumen. Y como les repito, a veces esto está aunado al recipiente que nosotros utilizamos para mantener la materia, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de la temperatura. Recordemos que los conceptos que estamos definiendo en este momento, lo que son masa, volumen y ahorita temperatura, son propiedades generales, ¿verdad? Entonces tenemos la temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Por ejemplo, la temperatura de un caso de agua hirviendo es la misma que la temperatura de una olla de agua hirviendo, a pesar de que la olla sea mucho más grande y tenga millones y millones de moléculas de agua más que el caso. Recordemos de que, como estuvimos viendo en temas anteriores, la temperatura también estaba relacionado al movimiento de las partículas. Entonces, en el ejemplo que tenemos, que acabo de leer, eh, no importa cuánta cantidad de moléculas tengamos. Siempre el punto de la temperatura va a ser igual, pues siempre va a ocurrir el mismo movimiento de moléculas. No sé si hay alguna duda de eso. No, ninguna. Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a centrar un poco en lo que es eh, propiedades específicas de la materia. Eh, Estuvimos viendo que dentro de las propiedades específicas de la materia teníamos la densidad, la conductividad, la eléctrica y la térmica, ¿verdad? Y también teníamos los puntos de ebullición, solo de que el punto de ebullición y el punto de fusión no los vamos a mencionar tanto en este momento porque ya lo tratamos en la clase anterior. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en lo que es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, ¿verdad? Es decir, transportar electrones. Dentro de la conductividad eléctrica tenemos ciertos tipos. Está el tipo metálico y bueno, tipos de conductores, perdón. Dentro de los tipos de conductores tenemos los conductores metálicos y los conductores electrolíticos. Los conductores metálicos son los que tienen una conducción electrónica, pues los portadores de las cargas son electrones libres. Esto ocurre precisamente porque a este grupo pertenecen los metales y las aleaciones. Cuando yo les dejé de que estudiaran al inicio la tabla periódica, podíamos identificar que hay un grupo dentro de la tabla periódica que se cataloga como los metálicos, ¿verdad? Todos esos elementos son conductores eléctricos. Ahora, ¿en qué consisten los conductores electrolíticos? Los electrolíticos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica y se encuentran en la sangre, la orina, tejidos y otros líquidos del cuerpo. Generalmente estos electrolíticos nos sirven más que todo para mantener el balance del porcentaje de agua que hay en nuestro cuerpo.
Y ahora vamos a ver acerca de las propiedades extensivas. No sin antes mencionar que dentro de las propiedades específicas, las cuales teníamos eh, la densidad es una relación entre masa y volumen. Por tanto, por eso es una propiedad específica de la materia, ¿verdad? Porque ya es algo que depende de la masa que tenga nuestra materia y el volumen que tenga nuestra materia. Entonces nos vamos a quedar con ese concepto de densidad, la que es la relación entre masa y volumen. Ya más adelante nos va a servir. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es las propiedades extensivas, llamadas también generales, ¿verdad? Como su nombre lo indica, están basadas en función de la cantidad de materia a considerar. Y acá podemos observar un esquema que nos indica cómo es que relacionamos la cantidad de materia. Recordemos que en las propiedades generales teníamos masa, peso, densidad y volumen. Ahora, esto también es catalogado como propiedades extensivas. O sea, lo único que cambia más o menos es su nombre, ¿verdad? Propiedades generales, propiedades extensivas. Propiedades específicas, propiedades intensivas. Que ya las vamos a ver más adelante. Ahorita centrémonos en las propiedades extensivas, las cuales no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa, la cantidad de materia de un cuerpo está definida por eso, ¿verdad? El peso está definido por la fuerza de atracción por la gravedad que sufre un cuerpo. Y la densidad es la relación entre masa y volumen, lo que ya les había mencionado. Y el volumen es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Y bueno, ahora podemos ver el siguiente esquema en el cual tenemos los tipos de propiedades de la materia catalogados como cuando depende del tamaño y cuando no depende del tamaño. Cuando depende del tamaño lo vamos a llamar extensiva o cuantitativa. Cuando no depende del tamaño la vamos a llamar intensiva o cualitativa. Dentro de las extensivas tenemos la masa y el volumen. También se puede agregar el peso, la temperatura, pero dentro de las intensivas tenemos ya las particulares, ¿verdad? La densidad, el olor, el color. Esto también puede ser definido como propiedades, se me olvida la palabra, pero es las que están determinadas por los 5 sentidos, ¿verdad? Por el tacto, por el gusto, por el olfato. Todas esas entran dentro de las cualidades intensivas. Y bueno, entonces en conclusión, vamos a llegar de que las propiedades extensivas son propiedades generales de la materia y las propiedades intensivas son propiedades específicas de la materia. En una, no importa en qué estado de agregación esté la materia. En otra, sí importa porque hay algunas cualidades que solo tienen los gases o solo los tienen los líquidos o solo los tienen los sólidos. No sé si hay alguna duda hasta el momento de eso. No, ninguno. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos algo importante, ¿verdad? Recordemos que la densidad es la relación entre masa y volumen y ahí dice física porque es una fórmula que vemos en física, ¿verdad? No es que sea una cualidad física de la materia, ¿verdad? Aunque sí lo puede ser, la verdad. Pero bueno, lo que yo quiero que tengamos en cuenta es de que en las podemos pasar de propiedades extensivas a intensivas. Y es de que el cociente entre dos magnitudes extensivas, como lo es la masa y el volumen, da como resultado una magnitud intensiva, ¿verdad? Como lo es la densidad. Y bien, esto ha sido todo hasta el momento de la clase. Es una clase bastante breve porque ya habíamos relacionado lo que era bastante pesado, ¿verdad? Si hay alguna duda me la pueden hacer en este momento.
No hay ninguna. No, profe, no hay dudas. Vaya. Entonces, a manera de anuncios, a partir de el otro fin de semana, o sea, la otra clase, vamos a ver todo respecto a la tabla periódica. Me imagino que ustedes tienen a la mano tablas periódicas, ¿verdad? Entonces es bastante útil de que las tengamos a la par de nosotros a partir de la próxima clase. También quizás voy a preparar en esta semana un examen de todo lo que hemos visto acerca de las propiedades de la materia, los estados de agregación y todo. No es que sean temas bastante complicados, ¿verdad? Incluso en los documentos hay unos pequeños cuestionarios, los cuales yo invito a que también los puedan observar para ver qué tal están, ¿verdad? Aunque esos cuestionarios ya traen la respuesta, obviamente. Pero igual, entonces posiblemente saque las preguntas de ahí o puede que las formule propiamente yo, ¿verdad? Bien, entonces si no hay ninguna duda, nos vamos a ver en mate. También es una clase bastante corta, ya que estamos cerrando temáticas, por así decirlo. Entonces por eso son así. Nos vamos a quedar hasta aquí y espero que me den chance de preparar las cosas de mate. Unos 10 minutos. Está bien, gracias por la clase. Vaya, ya saben.